Manuel Mijares, una de las voces más emblemáticas de la música romántica en español, se encuentra en el centro de una noticia impactante y conmovedora que ha dejado perplejos a sus seguidores. A lo largo de su trayectoria, ha enamorado a multitudes, inmortalizado temas inolvidables y consolidado su lugar como uno de los intérpretes más admirados en México. Sin embargo, tras el resplandor del escenario, existen episodios de profundo sufrimiento, controversias poco conocidas y giros inesperados que nadie anticipaba. Hoy nos adentraremos en los detalles de esta revelación que está sacudiendo el panorama musical. Descubrirás relatos que han permanecido ocultos, verdades que quedaron en el aire, y al finalizar este video, una información explosiva que te dejará atónito. Antes de seguir, aprovecha para darle like y suscribirte al canal. Es un gesto sencillo, pero crucial para que YouTube continúe recomendando este contenido y podamos seguir trayéndote más historias fascinantes. Y si deseas brindar un apoyo extra, puedes contribuir con un súper gracias, ayudando a que el canal siga explorando nuevas investigaciones y datos exclusivos. Si no puedes hacerlo, no te preocupes. Basta con que dejes un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó de esta historia, porque tu interacción es clave para que más personas descubran esta información. Quédate hasta el final, porque la última revelación de este video transformará todo lo que creías saber sobre Manuel Mijares. Prepárate para un giro inesperado que está dando mucho de qué hablar en los rincones de la industria musical. José Manuel Mijares Morán nació el 7 de febrero de 1958 en la Ciudad de México, dentro de una familia de clase media que siempre dio prioridad a la educación y la cultura. Desde temprana edad, demostró una sensibilidad musical excepcional, aunque en aquel entonces nadie lo veía como un posible futuro profesional, sino más bien como un pasatiempo natural de un niño curioso. En su hogar, la música siempre tenía un papel protagónico, ya fuera en reuniones familiares o a través de la radio, que constantemente reproducía a las grandes voces románticas de la época. Mijares creció inspirado por intérpretes como José José, Camilo Sesto, Rafael y otros exponentes del género, quienes posteriormente influirían en su estilo musical. Su padre, un hombre reservado y disciplinado, trabajaba en el ámbito empresarial, mientras que su madre, amorosa y dedicada, se encargaba del hogar y de la educación de los hijos. A pesar de no ser músicos profesionales, ambos tenían un cariño especial por el arte, alentándolo a explorar diversas formas de expresión, incluida la música. Desde niño, Mijares fue extrovertido, juguetón y con una energía inagotable. Siempre le gustó socializar y estar rodeado de amigos, lo que le ayudó a desarrollar su facilidad para la comunicación. Académicamente, era un estudiante promedio, con más entusiasmo por las actividades extracurriculares que por los estudios en sí. Sentía un particular interés por la literatura y la historia, pero su verdadera fascinación estaba en las clases de música. Siempre que tenía la oportunidad, participaba en los coros escolares y presentaciones, destacando por su potente y afinada voz. En ese entonces, aún no imaginaba que su pasión se convertiría en una carrera exitosa, pero ya experimentaba un genuino disfrute al cantar y actuar frente al público. Su adolescencia estuvo marcada por experiencias y aprendizajes que lo moldearon tanto en lo personal como en lo artístico. Durante esos años, su interés por la música se intensificó, aunque todavía lo veía como un pasatiempo más que como un proyecto de vida. Como cualquier joven de su época, disfrutaba salir con amigos, escuchar discos y, por supuesto, enamorarse. Tuvo romances juveniles, algunos inolvidables, otros fugaces, pero cada uno dejó una huella que más adelante se reflejaría en su emotiva interpretación musical. A pesar de no sentir prisa por definir su destino, en su interior presentía que el futuro le deparaba algo extraordinario, aunque aún no supiera exactamente qué. Durante esta etapa, también empezó a tocar la guitarra, un instrumento que le permitió comprender mejor la musicalidad
y la estructura de las canciones. Disfrutaba interpretando temas populares e incluso se animaba a escribir algunas letras, aunque jamás imaginó que algún día grabaría sus propios temas. Participaba en festivales escolares y se presentaba en reuniones familiares, donde siempre recibía elogios por su talento. Sin embargo, su mentalidad estaba más orientada hacia una profesión convencional, quizás en el mundo empresarial, siguiendo los pasos de su padre. Tras concluir la preparatoria, Mijares ingresó a la universidad para estudiar administración de empresas, una opción práctica y segura, ya que todavía no consideraba la música como una alternativa estable para su futuro. Durante ese tiempo, equilibraba sus estudios con pequeñas presentaciones informales. Se involucró más con agrupaciones musicales universitarias y comenzó a ser una presencia habitual en fiestas y eventos académicos, donde su voz siempre destacaba. Aunque disfrutaba cantar ante el público, aún lo veía más como un pasatiempo que como una carrera seria. Fue en este periodo cuando sus amigos comenzaron a insistir en que tomara la música con mayor seriedad. Le aseguraban que poseía un timbre vocal único y que podía ir mucho más allá de simples reuniones con amigos o escenarios improvisados. A pesar de los ánimos, Mijares seguía dudando. El temor a la incertidumbre y la presión familiar por seguir un camino tradicional pesaban en su decisión. Pero el destino ya estaba trazando su rumbo y una serie de coincidencias lo impulsaría hacia la dirección correcta. El primer gran paso hacia la fama se dio cuando, por insistencia de un amigo, decidió participar en un festival de música universitaria. Aunque el evento era modesto, para Mijares representó una experiencia reveladora. Subió al escenario con nerviosismo, pero en cuanto empezó a cantar, sintió una conexión indescriptible con la audiencia. Al finalizar, los aplausos resonaron con entusiasmo, encendiendo en él una chispa que jamás se apagaría. Fue en ese instante que comprendió que la música no era simplemente un entretenimiento, sino una parte fundamental de su esencia. Con esta nueva conciencia decidió sumergirse más en el mundo musical y empezó a buscar oportunidades más serias. Fue entonces cuando le ofrecieron grabar jingles comerciales, una actividad que no solo le brindó ingresos, sino que también le permitió pulir su técnica vocal y entender mejor la dinámica de la industria discográfica. Lo que en principio parecía un trabajo ocasional, pronto se convertiría en el primer escalón hacia una carrera ascendente. Poco después, comenzó a recibir invitaciones para presentarse en eventos de mayor relevancia, lo que contribuyó a consolidar su reputación como un intérprete con un talento excepcional. Uno de los momentos clave de su trayectoria ocurrió cuando participó en una audición para un programa de talentos. Aunque no resultó ganador, la experiencia le permitió establecer contacto con figuras influyentes del medio musical, quienes empezaron a notar su potencial. Gracias a estas conexiones, surgió la oportunidad de viajar a Japón para trabajar como cantante en un hotel de lujo. Al principio, Mijares dudó, pues implicaba dejar atrás su vida en México y aventurarse en un entorno completamente desconocido. Sin embargo, una corazonada le decía que esta experiencia podría ser el trampolín hacia algo mucho más grande. Durante su estancia en Japón, adquirió valiosas lecciones sobre disciplina, técnica vocal y desempeño escénico. Cantar cada noche ante un público internacional le otorgó la confianza necesaria para enfrentar desafíos aún mayores. Además, perfeccionó su presencia en el escenario y amplió sus influencias musicales, enriqueciendo su estilo interpretativo. Esta etapa resultó crucial para afianzar su decisión de dedicarse por completo a la música. Al regresar a México, volvió con una mentalidad renovada, más seguro de sí mismo y con una madurez artística notable. Decidido a consolidar su carrera, comenzó a buscar sellos discográficos y establecer conexiones que le permitieran grabar su primer álbum. Fue entonces cuando se presentó la gran oportunidad de firmar contrato con EMI y lanzar su disco debut, el cual rápidamente lo catapultaría como una de las voces románticas más destacadas de América Latina. Durante esta etapa,
también comenzó a ejecutar la guitarra, un instrumento que le permitió comprender con mayor profundidad la musicalidad. Disfrutaba interpretar melodías reconocidas e incluso se animaba a escribir algunas letras. Aunque jamás imaginó que algún día grabaría sus propias canciones, solía participar en festivales internos de su escuela y llegó a presentarse en reuniones familiares, siempre recibiendo elogios de parientes y amigos. A pesar de ello, su mentalidad estaba más inclinada hacia seguir una carrera convencional, quizá en el ámbito empresarial como su padre. Tras culminar la preparatoria, Mijares ingresó a la universidad para estudiar administración de empresas, una decisión sensata y segura, ya que aún no consideraba la música como una opción económicamente viable. Durante ese tiempo, combinaba sus estudios con pequeñas presentaciones informales. Poco a poco, comenzó a involucrarse más en grupos musicales dentro del ambiente universitario y se convirtió en una presencia habitual en fiestas y eventos académicos, donde su voz siempre resaltaba. Le agradaba la idea de cantar frente a un público, aunque lo veía más como una afición que como una carrera seria. Fue en ese periodo cuando sus amigos empezaron a motivarlo para que tomara la música con mayor compromiso. Le decían que poseía una voz inconfundible, que tenía el potencial de ir más allá de las reuniones con amigos y los escenarios improvisados. No obstante, Mijares aún titubeaba. El temor a la incertidumbre y la presión social para seguir un camino profesional estable pesaban sobre sus aspiraciones artísticas. Pero el destino ya tenía trazado su camino, y una serie de acontecimientos comenzó a dirigirlo hacia la dirección correcta. El primer gran paso hacia la fama ocurrió cuando, por insistencia de un amigo, decidió participar en un festival musical universitario. Aunque el evento no era de gran magnitud, para Mijares representó un punto de inflexión. Subió al escenario con nerviosismo, pero tan pronto como comenzó a cantar, sintió una conexión indescriptible con el público. La ovación entusiasta al final de su interpretación encendió en él una pasión que jamás se apagaría. En ese instante, comprendió que la música no era solo una distracción, sino una parte esencial de su identidad. Con este despertar, decidió adentrarse más en el mundo musical y empezó a buscar oportunidades más serias. Fue en esta etapa cuando recibió una oferta para grabar jingles comerciales, una actividad que, además de brindarle un ingreso extra, le permitió desarrollar su capacidad vocal y entender mejor el funcionamiento de la industria discográfica. Sin saberlo, ese trabajo sería el primer escalón de una carrera fulgurante. Poco tiempo después, comenzó a recibir invitaciones para cantar en eventos de mayor importancia, lo que hizo que su reputación como intérprete talentoso creciera rápidamente. Uno de sus momentos decisivos llegó cuando participó en una audición para un programa de talentos. Aunque no resultó ganador, la experiencia le abrió puertas, pues le permitió entrar en contacto con figuras influyentes del ámbito musical, quienes comenzaron a notar su potencial. Fue gracias a estos vínculos que surgió la posibilidad de viajar a Japón para desempeñarse como cantante en un prestigioso hotel. Al principio, Mijares dudó, ya que aceptar la oferta significaba dejar atrás su vida en México y aventurarse en un territorio desconocido. Sin embargo, algo en su interior le decía que esa experiencia podría ser un punto de inflexión en su trayectoria. En Japón, aprendió sobre disciplina, perfeccionó su técnica vocal y adquirió una mayor destreza escénica. Cantar cada noche para un público internacional le otorgó la confianza necesaria para enfrentar retos más ambiciosos. Además, enriqueció su estilo con nuevas influencias musicales. Esta etapa fue clave para consolidar su determinación de dedicarse de lleno a la música. Cuando regresó a México, lo hizo con una mentalidad renovada. Ahora se sentía más seguro de sí mismo y con un bagaje artístico más sólido. Decidió apostar completamente por su carrera y comenzó a buscar contactos en disqueras que pudieran ayudarlo a grabar su primer material.
Fue entonces cuando se le presentó la oportunidad de firmar con EMI y lanzar su álbum debut, que rápidamente lo posicionaría entre los intérpretes románticos más destacados de América Latina. El gran giro sucedió a inicios de los años 80, cuando se le presentó la posibilidad de participar en el Festival de la OTI, una relevante competencia musical que servía como plataforma para nuevos talentos. En 1981, Mijares ingresó al certamen representando a México. Aunque no logró el primer lugar, su intervención fue clave, pues lo puso en la mira de la industria musical. Productores y empresarios comenzaron a fijarse en él, reconociendo su timbre vocal excepcional y su potencial dentro del mercado latinoamericano. Todavía en busca de consolidar su carrera, Mijares aceptó una propuesta poco común: viajar nuevamente a Japón para presentarse en un hotel de lujo. Durante su estancia, interpretó sus canciones ante un público selecto y tuvo la oportunidad de fortalecer su desenvolvimiento en el escenario. Esta experiencia resultó ser una gran escuela, ya que, además de incrementar su confianza como cantante, desarrolló una mayor capacidad para conectar con el público. Aprendió que cantar no solo requería técnica, sino la habilidad de transmitir sentimientos y narrar historias a través de la música. Al regresar a México, su propósito estaba más definido: quería ser un cantante profesional. No obstante, la competencia era feroz. La escena musical de la época estaba dominada por artistas consolidados como José José y Emmanuel, lo que hacía difícil que una nueva figura emergiera sin una propuesta distintiva. Fue entonces cuando comenzó a establecer conexiones estratégicas y a frecuentar círculos de la industria en busca de una oportunidad para lanzar un álbum. Finalmente, su esfuerzo rindió frutos cuando logró firmar un contrato con EMI, una disquera interesada en impulsar nuevos talentos dentro del género romántico. Así iniciaron las grabaciones de lo que sería su primer disco, un punto de inflexión que marcaría su trayectoria. El álbum, titulado simplemente Mijares, se lanzó en 1985 con un repertorio meticulosamente seleccionado para resaltar su voz. La canción Bella se convirtió en un éxito inmediato en la radio y le otorgó el reconocimiento que tanto había anhelado. El impacto de Bella abrió múltiples puertas. Sus canciones comenzaron a sonar con frecuencia en estaciones de radio y fue invitado a diversos programas televisivos y presentaciones en vivo. En poco tiempo, Mijares se convirtió en una sensación dentro de la música romántica y empezó a construir una base sólida de seguidores. Sin embargo, su camino al estrellato no había sido sencillo. Fueron años de preparación, de asumir trabajos complementarios y de aprovechar oportunidades que, aunque parecían pequeñas, fueron cruciales en la formación del artista que estaba emergiendo. Con su álbum debut consolidando su nombre en la industria, Mijares no perdió el tiempo y comenzó a trabajar en nuevos proyectos. Se percató de que su estilo romántico y su característico timbre vocal generaban un fuerte impacto en el público latino, por lo que decidió profundizar en este género. En los años siguientes, lanzó más discos que reforzaron su presencia en el ámbito musical y lo llevaron a compartir escenarios con grandes exponentes de la música mexicana. Impulsado por el éxito de su primer álbum, en 1986 lanzó Amor y Rock, que incluía el tema No se murió el amor, otro gran éxito que consolidó su imagen como uno de los principales intérpretes románticos del momento. Sus canciones no solo dominaban la radio, sino que también formaban parte de bandas sonoras de telenovelas y programas de televisión, aumentando su popularidad a pasos agigantados. También comenzó a presentarse en recintos de gran capacidad, llenando arenas y conquistando cada vez a más admiradores. A diferencia de muchos artistas emergentes de la época, Mijares poseía una presencia escénica impactante. Sabía cómo interactuar con el público y transmitir emoción en cada interpretación. Su ascenso a la fama alcanzó su punto máximo con el lanzamiento del álbum Uno entre Mil en 1987, un material que marcó un antes y un después en su carrera
y que incluyó temas que se convirtieron en verdaderos himnos del romanticismo. El gran éxito de este disco fue Soldado del Amor, una canción que lo catapultó como una de las voces más emblemáticas de la música en español. Del amor se convirtió en un tema emblemático que sigue siendo recordado como uno de los mayores triunfos de la música latina. La potencia de esta canción catapultó a Mijares al estrellato, convirtiéndolo en uno de los intérpretes más solicitados del momento. Recibió múltiples invitaciones para presentarse en programas televisivos, prestigiosos festivales internacionales y eventos de gran relevancia. Además, su voz se volvió inconfundible, una clara señal de que había alcanzado un nivel de notoriedad que pocos artistas lograban en esa época. A medida que su popularidad crecía, comenzaron a compararlo con figuras icónicas de la música romántica como José José y Luis Miguel. No obstante, su sello distintivo radicaba en la profundidad emotiva que transmitía en cada interpretación. Sus canciones no solo eran melodías, sino que expresaban sentimientos genuinos y lograban conmover a su audiencia. Esto se reflejaba en la impresionante cantidad de seguidores que llenaban sus conciertos. Al mismo tiempo, empezó a recibir galardones y elogios por parte de la crítica especializada, quienes destacaban su capacidad para emocionar a través de la música. Consolidado como una estrella, inició giras internacionales que lo llevaron a presentarse en distintos países de América Latina e incluso en Estados Unidos. Entre finales de los años 80 y comienzos de los 90, se encontraba en la cúspide de su trayectoria. Lanzó álbumes sumamente exitosos como Así como soy en 1989 y Que nada nos separe en 1991, los cuales incluían temas que se volvieron auténticos clásicos. Muchas de sus canciones fueron utilizadas como bandas sonoras en telenovelas y películas, lo que amplió aún más su audiencia. También comenzó a colaborar con otros grandes exponentes de la industria musical, participando en duetos y proyectos especiales. Su inconfundible timbre de voz y su estilo romántico lo consolidaron como uno de los artistas más respetados del género. A pesar de la fama, Mijares siempre se mantuvo con una actitud reservada y profesional. Nunca necesitó recurrir a controversias o escándalos para seguir vigente, ya que su talento hablaba por sí mismo. Su dedicación y pasión por la música lo mantuvieron en la cima durante décadas, y su habilidad para reinventarse le permitió conquistar a nuevas generaciones de oyentes. A lo largo de su carrera, lanzó múltiples discos, manteniéndose fiel a su esencia romántica, aunque sin temor a explorar nuevos sonidos. Más allá de su éxito como solista, Mijares también acaparó la atención mediática por su relación con la cantante y actriz Lucero. Su boda en 1997 fue uno de los acontecimientos más comentados del momento, aumentando aún más su popularidad. Juntos, formaron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, y sus presentaciones en conjunto siempre fueron un rotundo éxito. A pesar de su separación en 2011, ambos lograron conservar un vínculo de respeto y camaradería, llegando incluso a compartir escenarios años después. Manuel Mijares y Lucero se convirtieron en una de las duplas más icónicas del entretenimiento latino. Para sus seguidores, su matrimonio fue un auténtico cuento de hadas, ya que ambos eran admirados por su trayectoria en la música y la televisión. Sin embargo, como toda relación, la suya atravesó distintas etapas, desde el enamoramiento inicial hasta los desafíos de la convivencia. Finalmente, su historia de amor llegó a su fin, aunque lograron manejar su divorcio de manera madura y armoniosa.